Buen día, bienvenidos a la materia de Apocalipsis. Es un gusto para mí el poder facilitarles durante este ciclo la materia de Apocalipsis. En muchas ocasiones nos resulta un tanto difícil o complicado el hecho de poder estudiar este libro que ha sido de mucha discrepancia a través de las diferentes escuelas de interpretación que existen, a través de los diferentes teólogos o puntos de vista que puedan sostener. Sin embargo, quiero mencionar y recalcar en esta hora que vamos a estudiar de una forma sistemática el libro de Apocalipsis únicamente con el propósito de interpretar literalmente hasta donde se pueda y desde luego no podemos desechar los pensamientos, las corrientes de pensamiento de las escuelas de interpretación. Sin embargo, esto nos va a permitir tener un panorama un poco más claro para poder interpretar algunos pasajes de la Escritura. Como les mencionaba, lo más importante es mantenernos y sostenernos en el punto de vista literalmente hasta donde se pueda. En este momento, quiero también recordarles que durante esta materia vamos a estar evaluando cada 3 semanas el contenido de estos 3 laboratorios. La mecánica es que en el material escrito que usted va a recibir a través de su WhatsApp o correo electrónico, pueda desarrollar el laboratorio que está al final y que desde luego no todas las preguntas están en el material, sino que a través de los videos que puedan complementar la clase de estudio de cada semana. El material lo vamos a estar recibiendo todos los jueves y tenemos hasta el día miércoles de la siguiente semana para poder entregar nuestro laboratorio. ¿Qué pasa, hermana, si yo lo entrego el día viernes de la siguiente semana, un día después de haberme enviado la otra clase? Va a empezar a disminuir su nota. Y cuando yo no reciba 3 laboratorios de forma consecutiva, voy a entender que usted ya no está interesado en poder cursar de forma continua el Colegio de Teología y por lo tanto, por default, vamos a tener que eliminarlo del grupo de WhatsApp. Así es que quiero compartir este día únicamente la introducción y datos geográficos, datos históricos que nos van a ayudar a poder conocer de una forma, de un preámbulo del estudio de Apocalipsis. Cuando nosotros tratamos de estudiar el libro de Apocalipsis, este nos enseña con énfasis que Jesucristo va a reinar con poder y gloria, pero que antes que su poderío se manifieste, él tiene que juzgar a cada uno de sus enemigos. Es decir, que va a preparar el terreno en el cual va a poder él gobernar con poder y gloria. El mensaje de Apocalipsis es crucial para nosotros poder entender cómo Dios va a establecer su soberanía en medio de los hombres. Es decir, el estudio de Apocalipsis, los primeros 4 versículos nos van a permitir tener un marco de referencia y los siguientes capítulos del 5 en adelante nos van a permitir conocer los eventos que están por acontecer, cómo Dios establecerá su soberanía, cómo Dios va a establecer su reino en medio de los hombres. El tema central, si nosotros pudiéramos dar un tema al libro de Apocalipsis, gira alrededor de la obra, de la persona de Jesucristo, resucitado y glorificado. Cuando nosotros queremos saber quién es el autor del libro de Apocalipsis, los primeros versículos del capítulo 1 nos enseñan. Las palabras iniciales del libro reconocen a Juan. Dice que estaba en el versículo 1, del 1 al 4, Juan en la isla de Patmos. El apóstol Juan era hijo de Zebedeo, era un líder reconocido de la iglesia de Asia y la historia de la iglesia. No sabe de ningún otro con autoridad apostólica tan reconocida y tan capaz de escribir un libro como el Apocalipsis. Como el Apocalipsis es una revelación y él recibió directamente esa revelación, pero no existe, digamos, otra persona en la historia de la iglesia que sea tan capaz, con tanta autoridad apostólica, tan reconocida como para poder escribir el libro de Apocalipsis, sino únicamente el apóstol Juan, autor del Evangelio, junto también con otras 3 epístolas. Hay
opositores en cuanto a la paternidad literaria de Apocalipsis. El más fuerte opositor de la paternidad es Dionisio en el año 190-265. Pero también existe una evidencia externa que apoya o que viene a completar firmemente que Juan es el autor del Apocalipsis. Y dentro de estas evidencias externas que apoyan firmemente que Juan es el autor, está Justino Mártir en el año 100 al 165, Irineo, Tertuliano, también tenemos a Clemente de Alejandría, a Orígenes y también a Atanasio. Cuando nosotros queremos estudiar el para qué fue escrito el Apocalipsis, nos damos cuenta que el Apocalipsis se escribió primero por mandato del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? Dar a conocer al pueblo de Dios que el soberano tiene control de todas las cosas. Pero si nosotros lo pudiéramos trasladar a nuestra vida, ¿será acaso que Dios tiene control de las cosas que nos están aconteciendo en este momento? Sí, Dios tiene el control de todas las cosas. En la Biblia encontramos que hubieron reclamos a Jesús y le dice, si hubieras venido antes, no hubiera pasado esto. El si hubiera no debería existir en el lenguaje cristiano. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y en este momento, si nos sentimos como que estuviéramos en tribulación, como que hay cosas sin resolver en nuestra vida, Dios tiene el control de todas las cosas. El problema es cuando nosotros queremos manejar o llevar ese control, llevar esa delantera y querer manejar la situación. Y es ahí donde muchas ocasiones podemos frustrarnos. Pero también nos enseña en el libro de Apocalipsis que Dios quería darle a conocer a su pueblo que Él es soberano y que ha de consumar su plan y cumplir todas las promesas, tanto a su iglesia como a Israel y a todas las naciones del mundo. En este libro vamos a ver cumplidas muchas de las profecías de Daniel. Es muy importante que de forma paralela nosotros podamos estudiar también o tengamos un conocimiento previo del libro de Daniel porque están relacionadas. Y de hecho, un material o un libro de texto que nosotros estamos utilizando para poder impartir esta materia es el libro de Evis Carballosa, porque esto nos va a permitir también tener un conocimiento de algunos puntos de vista que nos permiten esclarecer algunos pasajes que pudieran ser o pudieran verse como de difícil interpretación. Entonces, enseña que Jesucristo ha de reinar. Pero antes, ¿él qué va a hacer? El juicio a las naciones opresoras a Israel, el juicio a las naciones y desde luego va a establecer su reino. Los cristianos, usted y yo, tanto los del primer siglo como los de ahorita, podemos ser consolados, podemos ser edificados mediante la exposición del mensaje de este libro. También nos hace un llamado a honrar y glorificar a Dios en su vida. La palabra de Dios es la misma, el mensaje que fue para aquellas personas puede cobrar vida para nosotros también. También hay un mensaje para los injustos que se niegan a conocer a Cristo. A los tales se les advierte de las terribles consecuencias del juicio de Dios. Y el libro concluye de esta manera, con un llamado a aceptar el regalo de la gracia de Dios, es decir, la salvación que nos ofrece gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No tenemos que pagar nada. Todo lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. ¿A quiénes estaba dirigido el mensaje del Apocalipsis? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, fue dirigido a las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 y que en un par de semanas estaremos viendo.
Pero también ¿a quién fue dirigido este libro de Apocalipsis? A todo cristiano sobre la base de Apocalipsis 1:3, el que lee, el que oye y el que guarda esta palabra. El creyente en Cristo de manera personal y la asamblea cristiana de manera colectiva pueden recibir una gran bendición a través del estudio tanto doctrinal como práctico del Apocalipsis. Usted y yo podemos ser edificados a través del estudio sistemático de este libro que puede animar al creyente, que puede recordarle las promesas que Dios ha hecho a su vida, que le va a dar cumplimiento a un futuro y que es una esperanza gloriosa, es una esperanza que nos permite a nosotros mantenernos firmes y fieles hasta que Él nos llame a su presencia. El simbolismo. Este libro apocalíptico, su contenido profético también nos enseña que existe simbolismo. Y este simbolismo es una característica de la literatura apocalíptica. Símbolo es el uso de una cosa en representación de otra o el uso de un objeto material para poder representar una verdad moral o espiritual. Toda interpretación nosotros debemos realizarla dentro del entorno literario, dentro del entorno teológico, histórico y cultural, es decir, exegetar un pasaje y no aislando el entorno literario, el entorno teológico, el entorno histórico, en el medio en el cual se estaba desarrollando ese pasaje y también el entorno cultural, porque eso le da y cobra sentido a aquellos pasajes en los cuales a veces nos pueden resultar difíciles de entender. De lo que se pretende interpretar. Los símbolos, ya sean números, objetos o personas, pertenecen al campo del lenguaje figurado. Por lo tanto, su interpretación, dijimos, debe ser literal hasta donde se pueda. Un exégesis, un estudio minucioso, cuidadosa y paciente del libro pondrá de manifiesto que en la gran mayoría de los casos los números que aparecen en el Apocalipsis pueden tomarse literalmente sin forzar el pasaje. Pero vamos a encontrarnos nosotros con dificultades. Las dificultades confrontadas en la interpretación del Apocalipsis ha dado lugar a la formación de muchas escuelas de pensamiento, de muchos grupos que pretenden ellos establecer el significado del libro y dentro de ellos vamos a mencionar al menos 7 escuelas de pensamiento o de interpretación que le dan un sentido, como dice su nombre, interpretan algunos pasajes de la escritura, tienen un punto de vista que a veces suele ser diferente con relación al otro. El primero de ellos es la escuela crítica. La escuela crítica es producto del racionalismo. Aquello que se razona, aquello que debe o que se le atribuye a la razón. Surge esto a mediados del siglo XVIII. Esto lo que hace es negar la inspiración, es decir, lo ve de una forma lógica, el raciocinio, el sentido común de las cosas y niega la inspiración y la canonicidad del Apocalipsis. Le atribuyen errores tanto en lo histórico como en lo predictivo y también rechaza lo sobrenatural, porque todo lo ve conforme a la razón. Luego tenemos la escuela alegórica. Esta escuela entró a través de la escuela de Alejandría, de Clementes y Orígenes. Ambos dieron un fuerte impulso al método alegórico de interpretación. ¿Qué es alegorizar? Alegorizar es como de alguna manera verlo de forma superficial. Cuando yo digo voy a alegorizar un pasaje, le estoy dando una interpretación figurada a un pasaje bíblico. Esta escuela va más allá del simbolismo del Apocalipsis y pretende encontrar un significado tras las palabras del libro, convirtiéndola en una gran alegoría que se desentiende del propósito que pretendía el autor, es decir, está muy lejos, es muy distante de la mente, del pensamiento que el autor tenía o el mensaje que quería transmitir en ese momento.
Se desentiende del propósito que pretendía el autor y pasa por alto la historicidad del Apocalipsis. Luego tenemos la escuela preterista. La escuela preterista, quiere decir perteneciente al pasado. Considera Apocalipsis que tiene que ver con el Imperio Romano, particularmente en el tiempo de Nerón y Constantino. Creen que Nerón era el anticristo y también ellos afirman que el Apocalipsis, excepto los últimos 2 capítulos, se cumplió en los días de Juan. Y las últimas 4 escuelas son la escuela histórica. ¿Cuál es la forma de pensamiento o qué sostiene la escuela histórica? Que el Apocalipsis presenta un panorama de la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Según esta escuela, la iglesia constituye el centro de la profecía del Apocalipsis. También tenemos la escuela tópica o cíclica. Esta es muy parecida a la número 4, la histórica, pues considera la mayor parte del Apocalipsis como una descripción de la historia de la iglesia. Pero se diferencia de la escuela histórica en que solo un grupo de tendencias paralelas profetizadas, de manera que posee la ventaja de evitar ser acusada de asignar arbitrariamente porciones del Apocalipsis a un solo incidente histórico. Luego tenemos la escuela futurista. Y lo que enseña esta escuela es que el mensaje del Apocalipsis está centrado en la revelación personal, gloriosa, la manifestación literal y judicial de Cristo. Esta trata de los acontecimientos que van a ocurrir inmediatamente antes, durante y después de la aparición gloriosa de Cristo. Entiende que el libro es escatológico y por lo tanto considera que los capítulos 4 al 22 aún no se han cumplido, pero tendrán un cumplimiento literal. Luego tenemos, para finalizar, la escuela idealista o simbólica. Según algunos promotores de Apocalipsis, representa el eterno conflicto entre el bien y el mal. Utiliza el método alegórico de interpretación para intentar dar validez a sus conclusiones. Pretende contextualizar el Apocalipsis, es decir, desean interpretar el texto a la luz de alguna situación sociopolítica contemporánea, pero también niega la naturaleza profética del Apocalipsis. Utilizar el método alegórico de la interpretación, contextualizar o dejar o ver cómo Apocalipsis puede representar el eterno conflicto entre el bien y el mal, sería simplificar o minimizar la importancia del libro de Apocalipsis. Como creyentes, nos alienta a nosotros a poder tener una esperanza, a poder reafirmar nuestra fe y puede en algún momento ser Apocalipsis, dependiendo nuestra forma de enfoque, puede ser un libro alentador, un libro fortalecedor para que todas aquellas promesas que Dios ha hecho a nuestra vida tengan su cumplimiento. Desde luego que habrán escuelas de interpretación, pensamientos diferentes que le pueden dar un enfoque diferente al estudio de Apocalipsis. Sin embargo, como creyentes nosotros podemos evaluar, podemos visualizar como un libro alentador en el cual Dios nos recuerda las promesas que ha hecho a nuestra vida y que lo que ha dicho, Él le dará cumplimiento. Gracias por haberme acompañado y les pido que me acompañen la próxima semana así en el estudio del libro de Apocalipsis. Así que les espero la próxima semana. Dios les bendiga.